Ok, bueno, entonces continuamos con Mateo 7. Estamos ya prácticamente para acabar el capítulo. Vamos a ver 3 versículos. Los versículos del 21 al 23. Y en nuestra versión de Sociedades Bíblicas dice como subtítulo: Nunca os conocí. Nos hace ahí referencia también a Lucas 13. Vamos a ver muchos versículos hoy, aparte de soporte para entender bien a lo que Jesús se está refiriendo en este pasaje. Entonces, pues si quieres, Emily, si quieres leer el 21, 7:21, luego tu Pato el 22 y Jair el 23. Espérate. Listo, aquí te escuchamos. No todo es el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que se hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ok. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ok, entonces bueno, Jesús está aquí enfrentando obviamente a aquellos que profesan falsamente conocerlo, los que dicen que creen en él y en la realidad no creen, y los está llevando a ver el punto fundamental, que es la conversión. ¿Ok? Entonces, el llamarlo Señor no implica que sea su Señor, porque pues obviamente pues son palabras, y aquí lo que Jesús está hablando es de una vida nueva, una vida transformada. Por ejemplo, si leemos los evangelios, Judas nunca le dice Señor, por ejemplo. Judas siempre le dice maestro, siempre le dice rabí, ¿no? En los textos originales. Entonces, ¿quiénes son aquellos que sí están dentro del parámetro real de la conversión? Si quieres, Sofi, lees Juan 6:29. Juan 6, 6:29. 29 dice: Jesús les respondió: Esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Que crean en el que él ha enviado. Entonces, ¿cómo podemos realmente considerarnos creyentes? Creyendo en el que él ha enviado, o sea, creyendo en lo que la palabra de Dios dice. Entonces, aquí Jesús está enfrentando a aquellos que dicen que Él es su Señor, que dicen que han hecho muchas cosas en su nombre, y Jesús les dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ok? Entonces, toda la gente incrédulo es aquel que ha rechazado la salvación, que no ha decidido creer, va a ser juzgado en el juicio final, ¿no? Entonces, vámonos a Apocalipsis 20, del 11 al 15, nada más lo vamos a leer de corrido. Esto es al final, por eso se conoce como el juicio final o el juicio del gran trono blanco. Y vamos a leer del 11 al 15. A ver, hijo, si lo quieres leer de corrido, por favor. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hablamos de estar inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que nos inscribimos en el libro de la vida? Pues los que decidimos creer en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, aquí el pasaje dice que en aquel día muchos dirán: Señor, Señor, y da varios ejemplos, ¿no? Dice:
no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. O sea, habla de cosas que sí suceden. Entonces, no todo el que hace esto, porque Jesús les declara, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, todos estos milagros en su nombre no son necesariamente de Dios, ni provienen de Dios. Entonces vamos a ver algunos puntos importantes que la Biblia nos deja ver acerca de, primero, la obediencia, porque finalmente lo que hace que esto sea la diferencia es la obediencia. Y me traje aquí para ir viendo todos estos puntos que son bastantes, la Thompson para apoyarnos en ella. Entonces vamos a ir viendo varios versículos. Ok, obviamente pues arrancamos con los mandamientos iniciales, ¿no? Deuteronomio 26, 16 dice, Deuteronomio 26, 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos, cuida pues de poner por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces ahí, bueno, Moisés les está diciendo que tienen que llevar a cabo toda la ley, todos los mandamientos, y dice con todo el corazón y con todo el alma. Esto implica que sea un hecho verdadero en tu vida, ¿no? Ahora sí que, como diríamos aquí, no de dientes para afuera, sino que algo que sea totalmente real, ¿no? Luego, bueno, si lees Josué 1.8, Jair. Josué 1.8, bueno, nos da pues la llave para saber cómo mantenernos santificados, porque finalmente lo que Jesús está buscando aquí es que nos santifiquemos. Santificarte quiere decir que te apartas para o te apartas de, ¿no? Te apartas para Dios o te apartas del mal. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, mantenernos en la palabra de Dios es lo que nos va a mantener santificados. O sea, que nosotros nos mantengamos en la palabra de Dios es lo que nos va a llevar a vivir de acuerdo a la palabra de Dios, ¿no? Ahora, tengo que conocer la palabra para poder andar de acuerdo a la palabra. Pues vamos a ver en Samuel, 1 Samuel 15:22, cómo Saúl se aparta de Dios por desobedecer la palabra. Entonces, si lo lees, Pato. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, lo que Dios anhela y lo que Dios busca en nosotros es la obediencia. No que digamos que Jesús es nuestro Dios y que hagamos milagros en su nombre. Ahorita vamos a entrar a esa parte de los milagros. ¿Cómo podemos asegurar la entrada al cielo? Pues obviamente tiene que haber un verdadero arrepentimiento, ¿no? Si lees, Sofía, Hechos 5:29. Pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios en vez de obedecer a los hombres. O sea, primero obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces va a haber esta manifestación en nuestra vida donde Dios será lo primero, será quien esté al frente de nuestra vida, quien tome las decisiones. Y bueno, la Biblia está llena de ejemplos de esto, ¿no? Noé, bueno, al hacer el arca, Abraham al decidir salir de su tierra, José al decidir obedecer todo lo que le pasa en Egipto. O sea, hay muchos, José, esposo de María, aceptando a María, moviendo. O sea, vemos cómo hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que pusieron primero a Dios antes que a los hombres, y esto lo santificó y esto evidenció su obediencia a Dios, ¿ok? Entonces, lo primero es la obediencia. Ahora, va a haber muchos, como les comenté hace unos momentos en el pasaje, dice que van a hacer cosas, van a profetizar en el nombre de Jesús, van a echar fuera demonios en el nombre de Jesús y van a hacer milagros en el nombre de Jesús, ¿no? Entonces, todo esto obviamente es un profundo engaño. Entonces, vamos a ver varios puntos aquí. Referencias a los falsos profetas, ¿ok? Entonces, bueno, vámonos a Deuteronomio 13:5. Ya vamos viendo varios. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto
por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó para que anduvieses, y si quitares el mal de en medio de ti. Entonces, Y así quitarás. los falsos, así quitarás el mal del medio de ti. Entonces, los falsos profetas había que quitarlos, que decían cosas en nombre de Dios o decían que soñaban, ¿no? Vamos a ver también ahí mismo en Deuteronomio 18:22. Si lo tienes, Sofía. 18:22. Dice, cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si lo que fue dicho no acontece ni se cumple, esa es palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia lo ha hablado el profeta. No tendrás temor de él. No tendrás temor de él. Entonces, hay muchos falsos profetas. ¿Cómo identificas al falso profeta? Pues que lo que dice no se cumple, ¿no? Ahorita en las redes está lleno de, ya entonces, ya llegó, no sé qué, ya va a pasar. Y todos esos, falsos profetas. O sea, no les hagas caso, no tiene caso. Y bueno, siempre han existido estos falsos profetas. Y es a lo que Jesús se está refiriendo allí en el pasaje. Y José les Isaías 9:15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Pues hazle caso más bien a aquel que manifiesta madurez, hablando aquí de los ancianos, y dice el falso profeta es lo último. A ese ni siquiera le tienes que hacer caso porque son personas que están en contra completamente de lo que Dios dice. ¿Ok? Vamos a ver varios de Jeremías. A ver, el 2, tú leíste el último, ¿verdad? Vamos a ver, ya hay el 2:8. Jeremías 2:8. Los sacerdotes no dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Entonces los profetas profetizaron en nombre de Baal, ¿no? O sea, profetizaron en nombre de falsos dioses, en nombre de mentira. Ahí mismo en Jeremías, vamos a leer el 5:31, Sofía. Dice, los profetas profetizan falsamente, los sacerdotes gobiernan por su cuenta, y a mi pueblo así le gusta. Pero, ¿qué harán al final de esto? Entonces, los profetas profetizan falsamente, ¿no? Pero está de acuerdo el pueblo con ellos. Entonces, pues si quieres vivir una mentira, puedes vivir una mentira. Ahí mismo también en Jeremías, vamos a ver el 14:14, Dios, por favor. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de corazón os profetizan. O sea, puras mentiras, ¿no? Entonces es muy fácil identificar a los falsos profetas. Ahí mismo están en el 23:16, de ahí de Jeremías. 23:16, ahí adelante. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Entonces hablan visión de su propio corazón, no hablan de Dios. Entonces todos estos son los que dicen que profetizaron en su nombre. Jesús los está descubriendo y desde siempre nos estaba diciendo que había o habría falsos profetas, ¿no? Luego también están los que hacen milagros, ¿no? O falsos milagros. Se va a acabar la cosa esta del... ¿Entramos y salimos o todavía le queda? ¿Todavía le queda? Ok. Aquí vamos a ver a todos los que hacen milagros que son falsos. Ok. Muy bien. Éxodo 7:11. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros,
E hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Entonces, los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo que hizo Moisés cuando llegó a enfrentar a Faraón. O sea, el diablo sí puede hacerse algunos trucos y algunos hechizos y algunos milagros. Sí puede. O sea, sí lo puede hacer. Entonces, no todos los que hagan milagros y que digan que viene de Jesús o que viene de Dios, proviene de Dios. Yo tengo que ver lo que están haciendo. Y el contexto donde estamos en este pasaje, obviamente están hablando de algo que es contra Dios, ¿no? Porque Moisés viene y le dice, estoy hablando que deje salir a mi pueblo, le dan evidencia a Faraón y Faraón trae a sus hechiceros y los hechiceros hacen lo mismo, ¿no? También hacen sus varas en serpientes y bueno, pues la de Moisés se come a la de ellos, ¿no? Ok, vamos a leer ahí mismo, si quieres también el 7:22 de Éxodo, también, que es la continuación de eso. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Entonces vemos que hace lo mismo. Y en el 8:7, siguiente capítulo. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces ellos empezaron a copiar los milagros que Dios estaba haciendo, hasta que llega un punto más adelante donde dice, nosotros ya no podemos hacer esto, ¿no? Entonces, ¿esto de qué habla? Bueno, que Satanás también tiene un límite, pero lo que nosotros tenemos que identificar claramente son a los falsos profetas, a los falsos maestros, que es lo que Jesús está mencionando aquí. Y luego también podemos hablar de los que dicen que echan fuera demonios y que hacen milagros en el nombre de Jesús. Primero tienen son las características que distinguen a estos, es lo que quiero que vean. El primero es Isaías 58:2. Dice, que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Sí? O sea, hacen como que siguen a Dios, como que están siguiendo su voluntad, vamos a llamarlo así. Toda esta gente religiosa que aparenta algo y que no es. Otra situación que hacen es que ellos se segregan. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. Eso es Isaías 65:5. Entonces, otra característica de los falsos profetas y de los falsos maestros es que ellos son mejores que tú. ¿Sí? Se segregan y dicen, no, tú eres inmundo, yo soy santo, ¿no? Yo soy mejor que tú, yo puedo hacer mejor las cosas, yo puedo hacer lo que Dios dice y tú no. Cuando Dios dice que todos somos iguales, todos hemos pecado y que Él no hace acepción de personas y no pone a nadie por encima de nadie. ¿Okay? Eso es muy importante. El otro es, hacen una inocencia fingida. Entonces Jeremías 2:35 dice, soy inocente, de cierto su ira se apartó de mí, he aquí yo entraré en juicio contigo porque dijiste, no he pecado, ¿no? O sea, yo no hago mal, yo no peco, yo soy santo, yo hago todo bien, etc. Esta es otra de las características que tienen los falsos profetas o los falsos maestros. Y también tienen un alarde de que ellos son mejores o que ellos hacen las cosas bien. Este es Mateo 6:5, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres, de cierto os digo que ya tienen su recompensa, ¿no? Entonces, estas son las características de aquellos que van a decir, es que nosotros hicimos todo esto en tu nombre, ¿no? Pues ya vimos toda la parte de Apocalipsis donde dice que serán, en el juicio final serán enfrentados. Y entonces la conversión no es algo que yo pueda aparentar, ¿sí? Es algo que es concreto y tiene que ver con la obediencia a la palabra de Dios y con una vida transformada, ¿no? Porque hay muchas personas que siguen a Cristo, ¿no? Como aquí Jesús nos lo deja ver, aún hacen señales, aún predican la palabra de Dios y aún dicen que Jesús es su Señor. Y Jesús les contesta, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces, ¿cómo sé yo? Porque la parte más importante. ¿Cómo sé yo que soy un creyente? Por sus frutos los conoceréis. Ok. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con tu vida si eres un creyente?
Para frutos, Habrá frutos. ¿Qué frutos? los de Dios, los del Espíritu. ¿Puedo hacer milagros? Puedes orar. Dios lo va a hacer. Por eso. Pero me refiero, ¿podría hacer milagros? Porque hay gente que se engaña así. Hay gente que llega a lugares, vamos a suponer que entras aquí y yo aquí traigo todo un show, ¿no? Y te digo, mira, el milagro que vas a hacer, te vas a curar. Y sí te curas. ¿Qué onda? ¿Es creyente esa persona o no es creyente? Tanto la que dijo como la que viene llegando. Eso no. ¿Qué dice la Biblia? Que no. ¿Por qué? O sea, la persona que lo hace, lo dudo. ¿No? O sea, la persona que la recibe, tal vez, o sea, no sé. Pues aquí vimos que no. Ya me refiero a la persona que recibe Sí, el milagro. a la que recibe el Sí, milagro. o sea, puede ser. Digo, al final lo que la salvo, es la fe que ella tiene. En Porque Jesús, siempre, ¿verdad? exactamente, porque ella siempre decía Jesús cuando decía, levántate, tu fe te ha sanado. O sea, Ujú. no era como tal él, sino de que tú, por Ujú. creer que Dios tenía el poder para sanarte, Ok, te dio la sanación. ok. Yo te voy a poner el escenario espiritual. Tú vienes, te estoy tomando a ti como ejemplo y yo como ejemplo. Yo traigo pues el condominio de demonios, ¿no? Y tú vienes llegando y también traes un demonio de parálisis. Antes de continuar, solo quería aclarar que esto solamente fue un ejemplo y que no todas las enfermedades o condiciones que están relacionadas a parálisis o condiciones físicas están relacionadas con posesiones demoníacas, aunque a veces sí, pero probablemente la mayoría no. Entonces solo fue un ejemplo para explicar el punto. ¿No? Que te tiene paralizado desde hace 5 años. Décadas. No es tan grande. 2 décadas, casi 3. Años. Y entonces mis demonios se ponen de acuerdo con tu demonio, suéltalo para que se confunda más y te suelta. Así opera el mundo espiritual. Y ni yo creo, ni tú crees. Porque la trampa del demonio es que no creas en Cristo. O sea, cree en cualquier otra cosa menos en Jesús. Porque el único camino de salvación es Jesús. ¿Okay? Entonces, aparentemente te sanas. Primero, pues nunca habías estado enfermo. Lo que estabas era atado a una actividad de demonios. ¿Ok? Si no estabas, ahí ya tendríamos que ver tu contexto, ¿verdad? O sea, pues, ¿por qué el cuate le pasa esto? Bueno, ya vamos a ver que en su vida personal está viviendo muy mal, está haciendo cosas equivocadas, bla, 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 bla. Pero de entrada pareciera como que, estaba enfermo y ahora ya fui sanado. Y pues nunca estuviste enfermo, siempre has estado bien, pero te tenía atrapado. ¿Okay? Sí, como esa situación médicas que no entienden por qué sigues así o por qué. Exacto. Entonces, hay muchas veces pasa eso. Entonces, ¿dónde tengo que ir? Yo tengo que ir a la palabra de Dios. O sea, la seguridad es esa. Cuando yo acepto a Cristo, o sea, aquí en ningún momento te invité a aceptar a Cristo. Aquí te dije que yo, ¿no? Porque aquí deberíamos hablar, ven por tu milagro. Ah, ¿no? sí, pero a mí todavía No, pues panorámicos de iglesia, no sé qué, ven por tu milagro. No sé. Nosotros, o sea, ¿qué onda? Bueno, yo soy de ese tipo. Entonces, nunca te hablé de Jesús. Nunca te dije, aunque sí te dije en el nombre de Jesús, sánate. ¿Sí? Pero ni creo en nada, ni hago nada, ni te explico el tema, ni tú te has arrepentido de nada, ni estás reconociendo nada, de nada, simplemente te sano. ¿Ok? Entre comillas, esto de la sana. Entonces, lo más importante es la decisión que yo tomo con respecto a la palabra de Dios. Entonces, yo lo que tengo que conocer es la palabra de Dios. Entonces, siempre que le compartas a alguien, lo que le tienes que compartir es la palabra de Dios. ¿Qué fruto hay en tu vida? El primer fruto es que tú te das cuenta que hay una nueva vida, ¿no? Dice, el Espíritu Santo le da testimonio a tu espíritu de que eres hijo de Dios. El que ha nacido de nuevo, nueva criatura es, las cosas viejas cambiaron y aquí todas son hechas nuevas, ¿no? El que tiene al hijo tiene la vida, el que no tiene al hijo no tiene la vida. No, porque él es el príncipe de paz. Entonces tú vas a tener frutos, que son los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que se van a empezar a manifestar porque esos son los frutos del Espíritu, ¿no? Ninguno de nosotros tiene amor, ninguno tiene paz, ninguno tiene paciencia, ni benignidad, ni bondad, ni fe, ni mansedumbre, ni templanza. Esto los da el Espíritu. Oye, es que sí tengo fe, sí, pero no es la fe que te sale.
La fe que te salva es la que proviene de Dios, cuando tú le dices que sí. ¿Ok? Porque mi fe es la fe de yo confío en mí mismo, yo confío en mis capacidades, yo confío en que estoy bien, porque, etcétera. Y esa es mi fe. La fe de Dios te lleva a la salvación, te lleva a vivir por fe. ¿Ok? Entonces, lo que se va a manifestar es un fruto del Espíritu. Entonces, los frutos del Espíritu, yo tengo que ver que no los hago yo, ¿no? Porque nunca los he vivido. O sea, yo el día que yo me convertí, ese día empecé a tener paz. No la identificaba en ese momento, yo no sabía qué era la paz, simplemente me sentía diferente, ¿no? Al tiempo fui entendiendo que era la presencia de Dios que traía paz a mi vida. Había invitado a mi vida al príncipe de paz, ¿no? Entonces ya por allá todo estaba diferente. Obviamente no entendía lo que estaba pasando, pero sí entendía que había algo diferente. Empecé a tener un amor por mi familia, por ejemplo. Les empecé a compartir de la Biblia, les empecé a compartir. No los empecé a tratar como siempre los trataba. Empecé a hacer cambios que yo no era. Entonces el Espíritu le da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios. O sea, no es algo que yo antes lo hacía a veces o de repente o me medio portaba bien. No, o sea, siempre me portaba mal y de repente ya no quería portarme mal. O sea, ¿cómo? Si yo siempre me he mantenido en esta línea decadente o corrupta, ¿por qué ahora ya no quiero? Es algo que está en mí que es diferente. Y entonces ya ahí viene el si obedezco o no obedezco. Porque puedo decidir seguir corrompiéndome. Dios no se mete nunca con tu voluntad. Pero sí te da la oportunidad de ya no corromperte. O sea, te dice, ya te doy la victoria y pongo en ti el no querer hacerlo. Y tú decides si lo tomas o lo dejas. ¿Ok? Entonces, estos falsos profetas que hablan en nombre de Jesús, que hacen milagros y que hacen cosas sobrenaturales y que son sobrenaturales, porque sí hay una actividad espiritual ahí, pero no del espíritu, sino de los otros espíritus. Estos son falsos. Y vimos estas características. Entonces, se apartan a que son mejores que tú, ¿no? O que están por arriba de ti. Dicen que son elegidos, que son ungidos, los apóstoles, pues a ver, cada uno agarrará su tema diferente de lo que quiere ser, pero así se va a manifestar, ¿sí? Como si es que yo soy mejor que tú, obviamente no te va a decir yo soy mejor que tú, pero sí va a decir, pero es que a mí Dios me reveló. Salud. O sea, ¿y por qué a ti te va a revelar y a mí no? O sea, la Biblia dice que Dios te va enseñando a cada quien. O sea, si yo el día de mañana llego y les digo, no, es que mi Dios me reveló ayer y les tiro aquí un rollo, no me crean. O sea, no es verdad. O sea, Dios no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que va a trabajar con cada uno de nosotros. A través de su palabra te va a enseñar las cosas, te las va a revelar, aunque ya está todo revelado. O sea, simplemente lo vas a entender y va a ser tu decisión obedecerlo o no obedecerlo. ¿Cuál es el consejo? Pues obedece. No, porque si obedeces, pues te va a ir bien. Dios lo que quiere es bendecir. Y a través de la obediencia viene la bendición. Entonces, estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos engañadores, lo que hacen es tomar apariencia, ¿no? Espiritual, algunos hasta de cristianos, y Jesús les dice, ¿no? Dice, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Ese nunca os conocí también puede ser traducido como nunca te reconocí. O sea, nunca te he visto. O sea, nunca, porque vimos, bueno, antes que llegaran, vimos en Apocalipsis que en el juicio final, todos los que están inscritos en el libro de la vida. O sea, tú tienes que inscribirte en el libro de la vida. Todos estamos ahí, pero tienes que pasar lista, ¿no? Pues este tiempo es el tiempo de pasar lista. Pues tienes este tiempo para decir presente. Y que te pongan presente en la lista para que el día del juicio, no, este no entra porque este estaba presente. Los que van a entrar a juicio son los que no dijeron presente, o sea, los que no aceptaron la salvación, los que rechazaron la salvación, y muchos de estos van a tener apariencia de piedad. Pero dice el pasaje, pero con los hechos se la niegan. Entonces tú tienes que observar, ¿sí? Observar
cómo es la vida del otro, no como juzgándolo, sino viendo su vida para ver si es congruente con lo que tú estás leyendo en la palabra de Dios. ¿Ok? Porque finalmente nuestro objetivo es servir a Dios, y servir a Dios es compartir a los demás del Evangelio. O sea, ¿cómo le voy a decir al otro que está bien o que está mal? Más bien lo que le tengo que decir es, conoce a Jesús. Este es Jesucristo, te lo presento, así como dice la Escritura. ¿Ok? Para que no haya una confusión. Entonces, muchos se van a presentar ese día y van a decir, yo en tu nombre hice milagros. Y ahí en el juicio final Jesús les va a decir, nunca te conocí. Tú nunca pasaste lista. ¿Dónde están? Dice que los libros fueron abiertos y los que no se hallaron inscritos fueron echados al lago de fuego y azufre. ¿Vas a decir, ¿dónde está la lista? No estás en la lista. Y no porque Dios no lo quiera. Puso a todos, pero tienes que decir, heme aquí, ¿no? Yo quiero aceptar la salvación y ser transformado. Porque también mucha gente dice que, no, yo sí acepto a Cristo, yo sí creo, no creo. Y nunca ves nada, o sea, nunca hay un fruto. Ahora, tampoco lo tienes que ver tú, pero la persona sí lo tiene que vivir, porque tiene que ser un hecho concreto, algo que realmente tú puedas palpar como persona. Porque esto es lo que te va a llevar a seguir a Cristo, ¿no? Porque te conviertes y no pasa nada, esto es todo lo que la Biblia dice es mentira. Que no es cierto. Todos los que hemos aceptado a Cristo hemos experimentado de una u otra manera una vida nueva en nuestra vida, ¿no? Unos más extrema que otra, pues según cómo vivieras, ¿no? Los que no estaban tan mal, bueno, pues a lo mejor, ¿no? Pero estaban mal. Y los que estábamos muy mal, bueno, fue evidente en la transformación, ¿no? O sea, es donde Dios hace ahí el trabajo, ¿no? Estábamos, no sé, tienen la oportunidad de leer la biografía de John Newton, ¿no? Por ejemplo, el que escribe Amazing Grace. Estuve su biografía y dice, bueno, o sea, traficaba esclavos, mataba gente, violaba todo lo que se podía violar, todo, y se convierte, ¿no? Y entonces escribe después de sus transformación Amazing Grace, ¿no? O sea, esta gracia increíble, ¿no? O como él me transformó, ¿no? Y lo volvió un hombre de fe y un hombre que, pues, predicó el Evangelio, vamos a llamar así la segunda parte de su vida. Entonces, así los testimonios son claros. Ahora no tienes que ser la lacra del planeta para ser claro. Simplemente como eres, te vas a dar cuenta que ahora eres diferente, pero por Cristo, ¿no? No depende de que ahora yo me porto bien, ¿no? No, sino tú sabes que esto proviene de Dios y que estás claro en que esto es Cristo, ¿no? Ahora, finalmente, pues cada quien sabe, ¿no? Ninguno de nosotros puede ver el corazón de nadie, ni la mente de nadie, más que la tuya propia, ¿no? Entonces, por eso es personal e individual. Ahora, hay gente que la ve y dice, bueno, yo creo que esta persona difícilmente no sería creyente, ¿no? Porque pues tiene una vida transformada, tiene testimonio, etcétera, etcétera. Y hay otros que los ves y dices, bueno, difícilmente sería creyente, ¿no? Al revés, ¿no? Por la vida que manifestó por los otros. ¿Ok? Sale. ¿Dudas de esto? ¿No? Ya estamos por terminar. Nuestro capítulo 7 lo terminaríamos la semana que entra. Vamos a entrar a los 2 cimientos. ¿Pues está claro? Todo esto. Emily, ¿claro? No sé yo. ¿Sí? Sí, Ok, buenísimo. sí. Perfecto. ¿No tienen ninguna pregunta? Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, pues vamos a orar para dar gracias a Dios. Señor Jesús, te damos muchas gracias por tu amor, porque tú tienes cuidado por nosotros y por la grande salvación que nos has regalado a través de la sangre de Jesús, sabiendo que solamente Él es el camino, la verdad y la vida, Señor, sabiendo que tú eres la verdad, sabiendo que tú tienes el cuidado por cada uno de nosotros buscando nuestra salvación. Te damos gracias y te pedimos que tú confirmes todo lo que estás haciendo en nuestras vidas, Señor, para poder salir adelante en el proyecto que tú tienes para nosotros y andar por fe, Señor, descansando en que tú tienes cuidado y que
Cada circunstancia de nuestra vida está en tus manos. Te damos muchas gracias por esto, Señor, sabiendo que tú eres Dios y que tú eres todopoderoso y puedes transformar nuestras vidas. Llévanos a la obediencia, llévanos a andar en los frutos, andar en el Espíritu, y te pedimos que nos llenes de él. Te damos gracias y te pedimos por una buena semana que comienza, Señor, que tú la saques adelante en las actividades que tenemos, trabajo, la escuela, las actividades en la casa, todo lo que tú tienes, Señor. Te lo pedimos, Padre, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y te pedimos por Claudia, la mamá de Elior también, por su salud.